El restaurante era un lugar de elegancia, un refugio para la élite de la ciudad. Las lámparas de araña proyectaban un resplandor dorado sobre las mesas cubiertas con manteles blancos, y el murmullo de conversaciones discretas llenaba el aire. Los meseros, vestidos con impecables uniformes, se deslizaban entre los clientes con gracia ensayada, llevando copas de vino costoso y platos gourmet. David Carter sostuvo la puerta abierta para su madre, Evelyn Carter, mientras ella entraba. A sus 75 años, Evelyn se movía con una dignidad tranquila. Su piel morena era testimonio de décadas de resiliencia. Vestía impecablemente un vestido azul marino, su cabello plateado recogido con pulcritud. David, con un traje hecho a la medida, colocó una mano tranquilizadora en su espalda mientras se acercaban al atril de la anfitriona. La anfitriona, una joven con una sonrisa forzada, apenas los reconoció antes de dirigir su mirada a un hombre, con chaleco negro y corbata. Era alto, con el cabello rubio engominado y una sonrisa perpetua cargada de desdén. Su placa identificativa decía Greg. Los ojos de Greg recorrieron a Evelyn con un juicio inconfundible antes de posarse en David. Su sonrisa se tensó. ¿Puedo ayudarles? Su voz era suave, pero había algo en su tono que sonaba despectivo. Sí, respondió David con confianza. Tengo una reservación a nombre de Carter. Greg arqueó una ceja. Pasó las páginas del libro de reservas, con lentitud, luego se detuvo. Oh, murmuró, sus labios curvándose ligeramente. Una mesa para dos. Su tono carecía de calidez. David asintió, pero antes de que pudiera decir algo, Greg habló de nuevo. ¿Estás seguro de que este es el lugar al que quiere venir? La suave sonrisa de Evelyn no vaciló, aunque David sintió la tensión en su cuerpo. Creo que sí, respondió ella con voz serena. La sonrisa de Greg se ensanchó con sorna. Se inclinó hacia la anfitriona, y con una deliberada lentitud, susurró algo. Ella dudó un momento antes de asentir, evitando hacer contacto visual con David. Greg volvió a mirarlos. Lamentablemente, estamos completamente llenos. Debe haber habido un error con su reservación. David apretó la mandíbula. He hecho la reservación con días de anticipación. Conocía este juego. Revise de nuevo, dijo con calma. Greg hizo un espectáculo de hojear las páginas. No, dijo con una cortesía exagerada. No hay nada a nombre de Carter. Un silencio se instaló entre ellos. David sintió el peso de la compostura de su madre, su negativa a hacer una escena, pero también sintió la tensión en sus manos cuando apretó su pequeño bolso. ¡Qué raro!, murmuró David sacando su teléfono. Tengo el correo de confirmación justo aquí. Le mostró la pantalla a Greg, quien apenas la miró. Debe ser un error del sistema, dijo Greg con una falsa simpatía. Pero, como mencioné, estamos llenos. David estaba a punto de responder cuando Evelyn le tocó suavemente el brazo. No importa, susurró. No tenemos que comer aquí. David entendió lo que quería decir. Ella había vivido cosas peores, había visto cosas peores. Esto era solo otro recordatorio del mundo en el que vivían, pero David no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No, dijo con firmeza. Tenemos una reservación y vamos a ser atendidos. Greg suspiró dramáticamente y echó un vistazo al restaurante. Incluso si tuviéramos una mesa, añadió con su sonrisa burlona de regreso. Quizás este no sea el tipo de lugar que están buscando. La implicación era clara. Los dedos de David se cerraron en puños. Inspiró profundo, obligándose a mantener la calma. ¿Disculpa?, preguntó con un tono peligrosamente bajo. Greg se encogió de hombros, sus ojos brillando con algo parecido a la diversión. Nuestro menú podría ser un poco exclusivo. La sonrisa de Evelyn no se desvaneció, pero David sintió la tormenta acumulándose bajo su calma aparente. En ese momento, algunos clientes giraron la cabeza, percibiendo la tensión. Algunos miraron a Evelyn y David con curiosidad, mientras que otros desviaron la mirada rápidamente. El aire se tornó más pesado, cargado con el peso de la historia y el prejuicio silencioso. Greg se inclinó un poco más cerca, bajando la voz solo lo suficiente para que ellos dos lo escucharan. Tal vez, sugirió con falsa preocupación, la cafetería de la esquina sea una mejor opción.
David sintió que el aire le quemaba la garganta. Su madre había enfrentado este tipo de trato durante décadas. Había luchado por sus derechos, por los de él. Y sin embargo, aquí estaban, enfrentando la misma batalla. La diferencia era que, esta vez, Greg no tenía idea de con quién estaba tratando. David apretó la mandíbula, sus dedos aferrándose, con fuerza a su teléfono. Había pasado años viendo a su madre soportar este tipo de situaciones, con dignidad silenciosa. Pero algo en él se rompió. No esta noche. No aquí. Inspiró profundo, obligándose a mantener el control. Tenemos una reservación, repitió, su voz más afilada ahora. Y vamos a ser atendidos. Greg exhaló, pesadamente, como si esto fuera una carga para él. Señor, realmente no creo que... ¿Cuál es el problema aquí? Una nueva voz interrumpió. Un hombre de unos 40 y tantos años, vestido con un traje azul marino bien ajustado, se acercó. Su placa de identificación decía Eric Stanton, gerente. Se movía como alguien acostumbrado a resolver pequeños inconvenientes para clientes ricos. Un hombre que medía su éxito por lo tranquila que transcurría la noche. Greg se apartó un poco, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Señor Stanton, dicen tener una reservación, pero no la veo en el sistema. Eric giró hacia David y Evelyn, su expresión cuidadosamente neutral. Señor, le pido disculpas por la confusión. Permítame revisar personalmente nuestro sistema. David cruzó los brazos, su paciencia agotándose. Observó cómo Eric miraba el libro que Greg había estado fingiendo revisar. En cuestión de segundos, los labios del gerente se apretaron en una fina línea. Encontró el nombre. David lo vio en sus ojos. Eric dudó. Y luego, en lugar de admitir el error de Greg, se enderezó y aclaró la garganta. Veo su reservación, señor Carter, pero desafortunadamente, debido a un inesperado aumento de clientes, no podemos acomodarlos esta noche. David soltó una risa sin humor. ¿Un aumento inesperado de clientes? Señaló a su alrededor. Veo mesas vacías. Eric ni siquiera parpadeó. Esas están reservadas para otros comensales. David lo miró fijamente. Sintió el peso del silencio de su madre a su lado. Sabía que ella no quería pelear. Ya había peleado suficientes batallas en su vida. Pero él no iba a dejarlo pasar. ¿Quiere decir clientes que no se ven como nosotros? Su voz era firme, controlada, pero lo suficientemente afilada como para cortar el murmullo del restaurante. Un escalofrío de incomodidad recorrió a los clientes cercanos. Algunos se removieron en sus asientos. Otros desviaron la mirada con torpeza. Eric suspiró y miró a Greg, como si estuviera debatiendo hasta dónde dejar que esto llegara. Finalmente, volvió a enfocarse en David y Evelyn, componiendo una sonrisa diplomática. Le aseguro, señor, que damos la bienvenida a todos, pero nuestro restaurante tiene cierta atmósfera, y contamos con un código de vestimenta. David dejó que sus ojos recorrieran deliberadamente su propio traje impecable, y luego el atuendo elegante de su madre. ¿Y qué parte de nuestra ropa no cumple con sus estándares? Eric dudó un segundo demasiado. Greg, alentado por el silencio del gerente, soltó una risa baja. Vamos, amigo. ¿De verdad tenemos que hacer esto? Murmuró, lo suficientemente alto para que David y Evelyn lo oyeran. Sabes cómo funcionan las cosas. Los puños de David se cerraron con fuerza. Dio un paso adelante, pero sintió la suave mano de su madre en su brazo, un recordatorio, silencioso para contenerse. Finalmente, Evelyn habló. Está bien, hijo, dijo con suavidad, pero su voz tenía un filo de acero. No necesitamos comer aquí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. David la miró, leyendo el mensaje no dicho en sus ojos. Déjalo pasar. Siempre ha sido así. No tenemos que demostrarles nada. Pero David ya no era un niño. Ya no era el chico que veía a su madre mantener la cabeza en alto mientras hombres como Greg fingían que ella no existía. No iba a dejar que ella volviera a salir por esa puerta sin ser escuchada. No, dijo David con firmeza. No nos vamos. Un silencio cayó sobre las mesas cercanas. Incluso Eric, el gerente, parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdón? Preguntó Eric, tratando de mantener la compostura. David miró fijamente a Greg. Consíguenos una mesa,
Ahora. Greg bufó. Mira, amigo, no sé qué tipo de... David sacó su teléfono. ¿Prefieres que llame al dueño del restaurante? Las palabras flotaron en el aire. Una chispa de incomodidad cruzó el rostro de Eric. Greg dudó, como si por primera vez se diera cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Señor, intervino Eric, con tono de advertencia. Creo que... Pero David no cedió. ¿Qué crees que sucede cuando un abogado respetado demanda a un establecimiento por discriminación racial? Su voz era medida, pero la amenaza detrás de ella era clara. Eric se enderezó. El murmullo en el restaurante creció. Ahora, la gente observaba abiertamente. Algunos clientes ya tenían sus teléfonos en la mano, grabando discretamente. Greg abrió la boca para responder, pero Eric fue más rápido. Basta. Su tono era más severo ahora, con un tinte de irritación. Se volvió hacia Greg. Encuéntrales una mesa. Greg murmuró algo entre dientes, pero obedeció. Los llevó, de mala gana, a una mesa en la parte trasera, lejos del área central del restaurante. David apartó una silla para su madre antes de sentarse. Evelyn mantuvo su postura impecable, sus manos delicadamente cruzadas sobre su regazo. Pero él lo vio, el cansancio en sus ojos. Greg se quedó junto a la mesa, su sonrisa burlona volviendo poco a poco. Espero que el servicio esté a la altura de sus expectativas, dijo, con ironía en la voz. David sostuvo su mirada. Ya veremos. Greg vaciló por un momento antes de girar sobre sus talones y alejarse. David exhaló lentamente, pasando una mano por su rostro. No tenías que hacer eso, David, murmuró Evelyn. Él se giró hacia ella. Sí, tenía que hacerlo. Los ojos de su madre se suavizaron. Extendió una mano y la colocó sobre la de su hijo. Pasaron algunos minutos. Otros meseros se movían por el restaurante, pero ninguno se acercaba a su mesa. Estaba claro que no los iban a atender pronto. David soltó un suspiro largo y agarró su teléfono nuevamente. Voy a llamar al dueño. Antes de que pudiera presionar el botón de llamada, una voz interrumpió el silencio. ¿Qué demonios está pasando aquí? La atmósfera del restaurante se congeló. El hombre que acababa de entrar tenía una presencia imponente. Vestía un traje gris oscuro bien ajustado, y su postura exudaba autoridad. Su nombre era Richard Langford, el dueño del restaurante. David se recostó en su silla, observando cómo Eric, el gerente, se tensaba. Greg, que hasta ese momento se había sentido intocable, palideció ligeramente antes de intentar disimular su incomodidad con indiferencia. Eric se apresuró a hablar. Señor Langford, ha habido un pequeño malentendido. Yo ya estaba resolviendo la situación. Los ojos de Richard recorrieron la habitación rápidamente antes de posarse en Evelyn. En el instante en que sus miradas se cruzaron, algo cambió en su expresión. Fue rápido, un destello de reconocimiento, una chispa de algo más profundo. ¿Evelyn? Todo el restaurante quedó en silencio. David frunció el ceño. Observó cómo su madre analizaba a Richard, como si intentara recordarlo. Luego, casi imperceptiblemente, sus labios se curvaron ligeramente en señal de comprensión. Hola, Richard, respondió Evelyn, con voz tranquila pero firme. Greg parpadeó, confundido. Espera, ¿conoces a esta mujer? Richard respiró, hondo, su postura cambiando por completo. Su expresión habitual de hombre de negocios dio paso a algo más reverente. ¿Conocerla? Soltó una risa baja, incrédula. Sus ojos volvieron a posarse en Evelyn, ahora cargados de emoción, contenida. Sacudió la cabeza, exhalando lentamente. Evelyn Carter es la razón por la que este restaurante existe. Un murmullo de asombro recorrió la sala. David parpadeó, sorprendido. ¿De qué estás hablando? Richard dio un paso adelante, ignorando por completo a Greg y Eric. Sus ojos permanecían fijos en Evelyn. Hace años, cuando intentaba abrir este lugar, no era nadie. Solo un chico con un sueño, sin inversores, sin contactos, sin nada más que una idea. Los bancos me cerraron las puertas. Nadie creía en mí. Tragó saliva antes de continuar. Pero ella sí creyó en mí. El aire en la sala pareció volverse más denso. Ella apostó por mí, continuó Richard, su voz cargada de emoción. Invirtió en este restaurante cuando nadie más lo hizo.
Creyó en mi sueño cuando yo mismo ya estaba perdiendo la esperanza. Soltó una risa leve, como si aún le costara creerlo. Incluso me ayudó a diseñar el menú antes de la inauguración. David se giró hacia su madre, atónito. Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto? Evelyn simplemente sonrió, su mirada tan serena como siempre. Eras demasiado joven para que te importara este tipo de cosas. Richard sacudió la cabeza. No fue solo una pequeña ayuda, Evelyn. Me salvaste. Entonces se giró hacia Greg y Eric, su expresión endureciéndose. ¿Y así es como la tratan? Eric tragó saliva. Yo no sabía. Richard levantó una mano, cortando cualquier excusa. Ese es el problema. Ustedes nunca saben. Suponen. Juzgan. Greg parecía petrificado. Richard se volvió hacia Greg con una mirada fulminante. Quítate el delantal y lárgate, estás despedido. Greg parpadeó. Espera, ¿qué? Lo escuchaste bien, dijo Richard con frialdad. Estás despedido. El rostro de Greg palideció. Miró a Eric, esperando algún tipo de respaldo, pero el gerente solo evitó su mirada. Señor Langford, yo... Greg empezó a balbucear, pero Richard no le dio oportunidad. Recoge tus cosas y vete. Ahora. Greg se quedó inmóvil por un segundo, como si estuviera procesando lo que acababa de pasar. Luego, sin decir una palabra más, se quitó el delantal con un gesto brusco y salió del restaurante. Richard respiró hondo antes de volver su atención a Eric. ¿Y tú? Su tono era más controlado, pero aún afilado. Permitiste que esto sucediera bajo tu supervisión. Así que dime, ¿por qué debería mantenerte aquí? Eric tragó saliva, su rostro tenso por el miedo. Señor, lo siento, no me di cuenta. Exacto, dijo Richard cortándolo. No te diste cuenta, no hiciste nada, y eso es casi tan malo como haberlo hecho tú mismo. Eric bajó la mirada. Richard suspiró y cruzó los brazos. Estás en periodo de prueba. Un solo error, más y te irás igual que Greg. ¿Entendido? Sí, señor, murmuró Eric. El restaurante entero estaba en silencio. Todos los clientes observaban el drama desarrollarse como si fuera una película. Algunos incluso estaban grabando. Finalmente, Richard se volvió hacia Evelyn, su expresión suavizándose. Evelyn, no hay palabras para disculparme por lo que pasó esta noche. Pero quiero que sepas que esto no volverá a suceder en mi restaurante. Evelyn sostuvo su mirada con calma. Aprecio que tomes medidas, Richard. Pero la verdad es que esto no se trata de un solo restaurante. Nunca se ha tratado solo de eso. Richard asintió lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. David, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Personas como Greg existen en todas partes, no solo en este lugar. La única diferencia es quién los mantiene bajo control. Richard exhaló, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón. Y la responsabilidad empieza por la gente que está a cargo. Miró en dirección a Eric con el ceño fruncido. Haré algunos cambios aquí. Evelyn le dio una leve inclinación, o de cabeza, no en aprobación, sino en reconocimiento de su disposición a aprender. Eso es todo lo que podemos pedir, dijo suavemente. Un nuevo mesero, que había estado observando la escena desde la distancia, se acercó nervioso pero con determinación. Señora Carter, dijo con una pequeña sonrisa sincera. Sería un honor atenderla esta noche. Evelyn lo estudió, por un momento antes de asentir. Gracias, hijo. Y así, el peso del momento comenzó a disiparse. La justicia había sido servida, no con ira ni violencia, sino con verdad. David se recostó en su asiento, exhalando lentamente. Mamá, murmuró, ¿por qué nunca me contaste que invertiste en este lugar? Evelyn sonrió, tomando su copa de agua con tranquilidad. Algunas cosas no necesitan ser dichas, David. Solo necesitan hacerse. David soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Siempre tienes la última palabra. Evelyn lo miró con un brillo de diversión en los ojos. Porque sé cuándo usarla. El nuevo mesero tomó su orden con eficiencia y respeto. En poco tiempo, la comida llegó a la mesa. David notó sutiles cambios en la energía del restaurante.
Algunos clientes miraban a Evelyn con admiración. Otros, avergonzados, evitaban el contacto visual. Cuando terminaron, Richard regresó una vez más. Su comida está cubierta por la casa, insistió. Evelyn rió suavemente. Siempre fuiste un testarudo, Richard. Él sonrió. Y tú siempre has sido más fuerte que todos nosotros. Cuando se levantaron para irse, algo inesperado sucedió. Una mujer de unos 40 años, que había estado observando todo, en silencio, se puso de pie. Se acercó a Evelyn con cierta timidez. Señora Carter. Evelyn se giró, sorprendida. La mujer respiró hondo. Solo quería decirle, gracias. Evelyn inclinó la cabeza ligeramente. Gracias por... ¿Qué, querida? La mujer tragó saliva, con los ojos brillantes. Por todo lo que ha hecho, por personas como yo, como mi madre. Tomó aire. Usted es una leyenda. Un murmullo recorrió el restaurante. David vio que los dedos de su madre se movían, apenas, como si la declaración la hubiera sorprendido. Pero su expresión permaneció serena. ¿Leyenda? Repitió Evelyn con un dejo de humor en su voz. La mujer asintió con convicción. Sí, señora. Evelyn le dedicó una sonrisa. Amable. Bueno, te lo agradezco, hija. Pero solo soy una mujer mayor tratando de cenar en paz. Una risa suave se extendió por la sala, aliviando la tensión restante. Cuando salieron del restaurante, David colocó una mano protectora en la espalda de su madre. La noche había comenzado con humillación, pero terminaba con respeto. Antes de que cruzaran la puerta, Richard los llamó. Evelyn. Ella se giró. Richard le dedicó una leve sonrisa. Siempre serás bienvenida aquí. Evelyn asintió con tranquilidad. Lo sé. Con eso, madre e hijo salieron al aire fresco de la noche, con pasos firmes y la cabeza en alto. Al llegar al coche, David rompió el silencio. ¿De verdad? ¿Nunca pensaste en contarme sobre esto? Evelyn sonrió, abriendo la puerta. Algunas cosas no necesitan ser dichas, hijo. Solo necesitan hacerse. David exhaló, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de admiración. Siempre tienes una respuesta para todo. Evelyn se acomodó en el asiento y lo miró con un brillo en los ojos. Porque sé cuándo hablar y cuándo dejar que los hechos hablen por sí solos. Mientras el coche se alejaba del restaurante, la lección de esa noche quedó grabada en ambos. El respeto no se pide, se exige. La justicia no siempre se trata de gritar más fuerte, sino de mantenerse firme. Y nadie olvidaría nunca el nombre de Evelyn Carter.